Contrató a una mujer solo para alimentar a su bebé recién nacido y cuidar de su pequeño rancho, nada más. Ella trabajaba en silencio, ordeñaba las vacas al amanecer, preparaba biberones con leche fresca y nunca hacía preguntas sobre el pasado. Ninguno de los dos sabía que el destino había tejido un hilo invisible entre sus vidas rotas. Él, un vaquero solitario de 1882 que había perdido a su esposa durante un ataque de bandidos en el territorio de Nuevo México. Criaba solo a su hijo mientras luchaba contra terratenientes poderosos que querían apoderarse de sus tierras. Ella, una mujer misteriosa con cicatrices en el alma y secretos enterrados en su memoria, había llegado al pueblo buscando algo que no podía recordar. Pero cuando los enemigos del pasado regresaron con amenazas y violencia, se enfrentaron a una verdad que cambiaría todo. La mujer que había contratado para salvar a su hijo era la madre que creía haber perdido para siempre. Antes de que volvamos, dinos desde dónde nos sintonizas, y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El polvo del desierto de Nuevo México se adhería a todo como una segunda piel, especialmente a las botas gastadas de William Evans, mientras caminaba de regreso a su modesto rancho con un bebé que lloraba sin cesar en sus brazos. El año 1882 había sido cruel con él, pero estos últimos 3 meses habían sido un infierno particular que no le deseaba ni a su peor enemigo. Valle Seco se extendía ante él como una promesa rota, con su tierra agrietada y los pocos edificios de madera que componían el pueblo desperdigados a lo largo del sendero principal, como dientes en una sonrisa desdentada. Las montañas Sangre de Cristo se alzaban en la distancia, imponentes y silenciosas, testigos mudos de la tragedia que había transformado a William, de un hombre felizmente casado en un viudo desesperado. El bebé en sus brazos se retorció y gritó más fuerte, y William sintió esa familiar sensación de pánico que lo había acompañado desde hace semanas. No sabía cómo alimentar adecuadamente a su pequeño. La leche de vaca que había estado diluyendo y dándole en un trapo no parecía ser suficiente, y el niño había comenzado a perder peso de una manera que hacía que el corazón de William se contrajera de terror cada vez que lo miraba. «Tranquilo, pequeño», murmuró con voz ronca, meciendo al bebé mientras subía los escalones desvencijados de su porche. «Papá va a encontrar una solución». Pero William sabía que se estaba quedando sin opciones. Había cabalgado hasta Santa Fe la semana anterior, desesperado por encontrar una nodriza, pero las pocas mujeres disponibles habían rechazado la oferta cuando se enteraron de lo remoto que era Valle Seco y de los problemas que William tenía con Cornelius Blackwood, el terrateniente más poderoso del territorio. El interior de la cabaña estaba sumido en penumbras, con las contraventanas cerradas para mantener fuera el calor del desierto. William había construido este lugar con sus propias manos 5 años atrás, cuando se había casado con Isabella y habían decidido establecerse en esta parcela de tierra que había comprado con sus ahorros de años trabajando como vaquero en varios ranchos de Texas. Los recuerdos de Isabella lo golpearon como siempre lo hacían cuando entraba a la casa, su risa musical, mientras cocinaba en la pequeña estufa de hierro. La forma en que sus ojos oscuros brillaban cuando hablaba de los planes que tenían para expandir el rancho. Cómo había decorado cada rincón con pequeños toques que convertían 4 paredes de madera en un hogar. Todo eso había terminado hace 3 meses, cuando los hombres de Blackwood habían atacado mientras William estaba en el pueblo comprando suministros. Según los testigos, Isabella había luchado valientemente, pero había sido superada en número. Cuando William regresó, encontró su casa saqueada, su esposa desaparecida y evidencia de violencia que lo había dejado sin aliento en el suelo de su propia sala. Durante semanas había buscado, siguiendo cada pista, interrogando a cada persona que pudiera haber visto algo, pero Isabella había desaparecido como si la tierra se la hubiera tragado. Algunos decían que había sido llevada por bandidos y vendida en México.
Otros susurraban que Blackwood la había secuestrado para presionar a William a vender su tierra. Pero después de 2 meses sin rastro alguno, incluso el sheriff había sugerido que William aceptara que su esposa probablemente estaba muerta. Fue entonces cuando descubrió que Isabella había estado embarazada. Una de las mujeres del pueblo, María González, le había revelado el secreto después del funeral simbólico que habían celebrado por Isabella. Ella quería decírtelo cuando regresaras de tu viaje a Santa Fe, había explicado María con lágrimas en los ojos. Estaba tan emocionada, había estado bordando mantitas para el bebé. El dolor casi lo había matado. No solo había perdido a su esposa, sino también al niño que nunca conocería. Pero el destino tenía otros planes. 2 semanas después del funeral, William había encontrado a un bebé abandonado en los escalones de la iglesia del pueblo, envuelto en una manta que no reconoció, pero que algo en su corazón le decía que debía proteger. El padre Miguel había sugerido llevarlo al orfanato en Santa Fe, pero William había sentido una conexión inexplicable con el pequeño. «Es una señal», había murmurado, tomando al bebé en sus brazos. Isabella hubiera querido que lo cuidara. Nadie en el pueblo había cuestionado su decisión. Valle Seco era el tipo de lugar donde la gente se cuidaba mutuamente, donde los secretos se guardaban y las tragedias se sobrellevaban en comunidad. Si William Evans quería criar a un bebé abandonado como propio, eso era asunto suyo. Pero cuidar a un bebé resultó ser mucho más difícil de lo que había imaginado. Ahora, 3 semanas después, mientras depositaba al bebé que seguía llorando en la cuna improvisada que había construido de una caja de madera, William se sentía completamente perdido. El pequeño rechazaba la leche de vaca diluida, apenas dormía, y había desarrollado una tos que hacía que William se despertara en pánico varias veces cada noche. Se dirigió a la cocina y miró la botella de whisky que había estado tentándolo durante días. Sería tan fácil simplemente beber hasta que el dolor desapareciera, hasta que los llantos del bebé se convirtieran en un murmullo distante. Pero cada vez que extendía la mano hacia la botella, escuchaba la voz de Isabella en su memoria: «Tú eres más fuerte que eso, William Evans. Eres el hombre más fuerte que conozco». En lugar de beber, se dirigió al porche trasero donde tenía sus 3 vacas lecheras. Al menos podía ordeñarlas y asegurarse de que el bebé tuviera leche fresca. Tal vez si la mezclaba de manera diferente, si encontraba la proporción correcta. Mientras ordeñaba a Bessie, su vaca más dócil, William notó que sus manos temblaban ligeramente. No había dormido más de 2 horas seguidas en semanas, y la constante preocupación por el bebé lo estaba consumiendo. Sabía que no podía continuar así mucho más tiempo. El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras que Isabella siempre había adorado. Era en momentos como estos cuando la extrañaba más intensamente, cuando la rutina diaria se calmaba lo suficiente como para que el vacío en su pecho se volviera insoportable. «¿Qué se supone que debo hacer, Isabella?», susurró al aire, como había hecho tantas veces en los últimos meses. «No sé cómo cuidar de él. No sé si estoy haciendo las cosas bien». Como si hubiera escuchado sus palabras, el bebé comenzó a llorar otra vez desde el interior de la casa, y William sintió esa familiar punzada de pánico. Terminó de ordeñar rápidamente y corrió adentro, encontrando al pequeño rojo e inconsolable en su cuna. «Está bien, pequeño, está bien», murmuró, levantándolo y comenzando el ritual que había repetido cientos de veces: mecerlo, cantarle suavemente, intentar que tomara un poco de leche tibia. Pero esta vez fue diferente. El bebé se arqueó en sus brazos, rechazando completamente la leche, y William notó que su piel se sentía más caliente de lo normal. El pánico real se apoderó de él mientras corría hacia la lámpara para examinar mejor al pequeño. La fiebre era evidente, y la tos había empeorado. William había visto suficientes animales enfermos para reconocer cuando algo estaba seriamente mal. Sin pensarlo 2 veces, envolvió al bebé en una manta y salió corriendo hacia su caballo.
Valle Seco no tenía médico, pero el doctor Harrison, en el pueblo vecino de Cielo Azul, podría ayudar. Era un viaje de 2 horas a caballo, pero no tenía opción. El viaje nocturno a través del desierto fue una pesadilla. El bebé siguió llorando débilmente durante la primera hora, luego se quedó peligrosamente quieto. William espoleó a su caballo, Thunder, rogando silenciosamente que llegaran a tiempo. El doctor Harrison era un hombre mayor con cabello canoso y manos expertas que había atendido a medio territorio durante los últimos 30 años. Examinó al bebé con expresión seria mientras William se paseaba nerviosamente por su consulta. Desnutrición, diagnosticó finalmente, y los síntomas de no recibir la alimentación adecuada para un bebé de su edad. ¿Has estado diluyendo leche de vaca? William asintió miserablemente. No sabía qué más hacer. No hay nodrizas en Valle Seco. El doctor Harrison estudió a William durante un momento. Este bebé es tuyo. Lo es ahora, respondió William firmemente. El doctor no hizo más preguntas. En el territorio, la gente entendía que a veces las familias se formaban de maneras poco convencionales. Necesita leche materna o una fórmula muy específica, explicó el doctor, preparando un medicamento para la fiebre, y alguien que sepa cómo alimentar adecuadamente a un bebé. Sin eso, dejó la frase sin terminar, pero William entendió la implicación. ¿Dónde puedo encontrar a alguien así? Las nodrizas son escasas, especialmente dispuestas a ir a un lugar tan remoto como Valle Seco. El doctor Harrison envolvió algunas medicinas. Pero hay otra opción. He escuchado que hay una mujer en Pueblo Nuevo que ha estado cuidando a varios bebés que perdieron a sus madres. Algunos dicen que tiene un don especial con los pequeños. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. William se aferró a esa esperanza como un hombre ahogándose se aferra a un madero. Pueblo Nuevo, ¿está lejos? Un día de viaje hacia el sur. Se llama, el doctor frunció el ceño, tratando de recordar. Creo que Olivia algo. Miller, tal vez. Nadie sabe mucho sobre ella. Apareció hace unos meses, pero ha ayudado a varias familias. William sintió algo parecido a la esperanza por primera vez en semanas. Gracias, doctor. Le debo, no me debes nada, interrumpió el doctor Harrison. Solo cuida a ese bebé. Y William, si decides ir a buscar a esa mujer, ten cuidado. He escuchado rumores de que Blackwood y sus hombres han estado más activos últimamente. El viaje de regreso a Valle Seco fue más tranquilo. El medicamento había bajado la fiebre del bebé y había logrado que tomara un poco de la fórmula especial que el doctor había preparado. Pero William sabía que esto era solo temporal. Necesitaba encontrar una solución permanente. Mientras cabalgaba bajo las estrellas, con el bebé dormido contra su pecho, William tomó una decisión. Al amanecer, partiría hacia Pueblo Nuevo. Encontraría a esta misteriosa mujer llamada Olivia Miller y le rogaría que viniera a Valle Seco. No tenía mucho dinero que ofrecer, pero tenía una pequeña parcela de tierra, algunas vacas y la desesperación de un hombre que no podía soportar perder a otro ser querido. Era su última esperanza. Y en el territorio de Nuevo México, de 1882, y la esperanza era lo único que separaba la supervivencia de la muerte. El amanecer encontró a William Evans cabalgando hacia el sur, con el bebé envuelto cuidadosamente contra su pecho y una determinación férrea en sus ojos cansados. Thunder, su caballo Morgan negro, había descansado solo unas pocas horas, pero el animal parecía sentir la urgencia de su jinete y mantenía un paso constante a través del paisaje rocoso que conducía a Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo resultó ser aún más pequeño que Valle Seco, una colección de adobe y madera que se aferraba a la ladera de una colina como si estuviera tratando de esconderse del mundo. William contó tal vez 20 edificios en total, incluyendo una cantina, una tienda general
y una pequeña iglesia cuya campana de bronce brillaba bajo el sol matutino. Desmontó frente a la tienda general, donde un viejo con barba blanca estaba sentado en una silla mecedora, fumando una pipa tallada a mano. El hombre lo estudió con la curiosidad reservada de alguien que había vivido lo suficiente para reconocer cuando un forastero traía problemas. «Buenos días», saludó William, quitándose el sombrero. «Estoy buscando a una mujer llamada Olivia Miller. Me dijeron que podría estar aquí». El viejo exhaló una bocanada de humo y entrecerró los ojos. «¿Quién la busca?» «William Evans, de Valle Seco. Tengo un bebé que necesita cuidados especiales». Algo en la expresión del hombre se suavizó ligeramente. En el territorio, los problemas con los bebés eran asuntos serios que trascendían las suspicacias habituales hacia los forasteros. «Vive en la cabaña al final del sendero», dijo el viejo, señalando hacia una senda polvorosa que subía por la colina. «Pero ten cuidado, forastero. Esa mujer ha pasado por cosas difíciles. No le gustan las sorpresas». William agradeció con un gesto y guió a Thunder por el sendero indicado. La cabaña que encontró al final del camino era pequeña pero bien cuidada, con un jardín de verduras que mostraba manos expertas y una cerca de madera que lucía reparaciones recientes. Humo salía de la chimenea, indicando que alguien estaba en casa. Ató a Thunder a un poste y se acercó a la puerta principal. Por un momento dudó, escuchando los sonidos suaves de movimiento en el interior. El bebé en sus brazos se agitó ligeramente, y eso le dio el valor que necesitaba para tocar. Los sonidos internos se detuvieron abruptamente. William pudo sentir que alguien lo estaba observando a través de una rendija en las contraventanas. Finalmente, una voz femenina habló desde el otro lado de la puerta. «¿Qué quiere?» La voz era cautelosa pero no hostil, con un acento que William no pudo identificar completamente. Había algo familiar en ella que hizo que su corazón se saltara un latido, pero desechó la sensación como producto de su agotamiento. «Señorita Miller, me llamo William Evans, vengo de Valle Seco, tengo un bebé que está enfermo, y el doctor Harrison me dijo que usted podría ayudar». Hubo una larga pausa. William pudo escuchar pasos moviéndose dentro de la cabaña, como si la mujer estuviera debatiendo consigo misma. «¿Está solo?», preguntó finalmente. «Sí, señora. Solo yo y el pequeño». La puerta se abrió lentamente, y William se encontró mirando a una mujer que hizo que su mundo se detuviera por un momento completo. Era hermosa de una manera que golpeaba como un puño en el estómago. Pero no era eso lo que lo dejó sin aliento. Había algo en sus ojos oscuros, en la curva de su mejilla, en la forma en que inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado mientras lo estudiaba, que despertó un eco de memoria tan poderoso que tuvo que apoyarse contra el marco de la puerta. Pero también había diferencias. Esta mujer era más delgada de lo que recordaba, con una cicatriz fina que corría desde su sien izquierda hasta su mentón. Su cabello, que una vez había sido largo y ondulado, ahora estaba cortado de manera práctica justo debajo de sus hombros. Y había una cautela en sus ojos que nunca había estado allí antes. «¿Señor Evans?». La mujer frunció el ceño, claramente confundida por su silencio. William se obligó a hablar, aunque su voz salió más ronca de lo normal. «Perdón, el bebé ha estado enfermo. No puede retener la comida, tiene fiebre. El doctor dijo que usted podría saber cómo cuidarlo». La mujer bajó la mirada hacia el bulto en los brazos de William, y su expresión se suavizó inmediatamente. «¿Puedo verlo?». William desenvolvió cuidadosamente la manta, revelando el rostro pálido y demacrado del bebé. La mujer ahogó un grito y extendió instintivamente las manos antes de detenerse abruptamente. «¿Puedo?», preguntó, y había algo en su voz que William no pudo identificar. ¿Dolor? ¿Reconocimiento? Por supuesto. Cuando la mujer tomó al bebé en sus brazos, algo extraordinario sucedió. El pequeño, que había estado inquieto durante todo el viaje, se calmó inmediatamente. Sus ojos se abrieron y miró directamente al rostro de la mujer,
y por primera vez en semanas no lloró. La mujer se quedó inmóvil, mirando al bebé con una expresión de asombro y algo que parecía dolor profundo. Sus manos temblaron ligeramente mientras acomodaba al pequeño contra su pecho. «¿Cuánto tiempo lleva enfermo?», preguntó sin levantar la vista. «3 semanas, tal vez más. No ha podido retener la leche de vaca apropiadamente, y anoche tuvo fiebre alta». La mujer asintió, meciendo suavemente al bebé. «Está desnutrido, pero no creo que sea algo que no se pueda arreglar. Necesita leche materna o una fórmula muy específica, alimentación frecuente y mucho cuidado. ¿Puede ayudarlo?». La desesperación en la voz de William era evidente. La mujer finalmente levantó la vista para mirarlo, y William vio lágrimas no derramadas en sus ojos. «Señor Evans, yo puedo intentarlo, pero necesitaría quedarme con él, al menos por unas semanas, tal vez más». «Haré cualquier cosa», dijo William rápidamente. «Puedo pagarle no mucho, pero tengo algunas vacas, algo de tierra, ¿no es eso?». La mujer se dirigió hacia el interior de la cabaña, indicándole que la siguiera. «Es solo que, bueno, he cuidado a otros bebés», pero este se detuvo, como si estuviera a punto de decir algo importante. Luego cambió de dirección. «¿Dónde está su esposa?». La pregunta golpeó a William como una bofetada. «Murió», logró decir finalmente. «Hace 3 meses». La mujer se volvió hacia él bruscamente, y William vio algo parecido al shock en su rostro. «¿Murió? ¿Cómo? Un ataque. Bandidos. O tal vez los hombres de Cornelius Blackwood. Nunca encontramos». Su voz se quebró. «Nunca encontramos su cuerpo». La mujer se sentó pesadamente en una silla junto a la mesa de la cocina, todavía sosteniendo al bebé. Su rostro se había vuelto muy pálido. «¿Blackwood?», susurró. «¿Lo conoce?». La mujer cerró los ojos por un momento. «He oído el nombre. Tiene mala reputación». William estudió su rostro, notando la tensión que había aparecido alrededor de sus ojos. «Señorita Miller, ¿está bien?». «Olivia», dijo ella rápidamente. «Llámeme Olivia». «Y sí, estoy bien, solo ha sido un día largo». Se quedaron en silencio por unos minutos, Olivia meciendo suavemente al bebé, mientras William trataba de procesar la extraña sensación de familiaridad que no podía sacudirse. Había algo en la forma en que ella sostenía al bebé, algo en su perfil cuando se inclinaba sobre él, que hacía que su corazón se comportara de manera extraña. «Señor Evans», dijo Olivia finalmente, «si voy a ayudar a su bebé, necesito que sea completamente honesto conmigo. ¿Este niño es suyo?». William consideró mentir, pero había algo en los ojos de Olivia que hacía que la deshonestidad se sintiera imposible. «Lo encontré abandonado en los escalones de la iglesia, pero en mi corazón es mío». Olivia asintió lentamente. «¿Y Valle Seco? ¿Qué tan lejos está?». «Un día de viaje hacia el norte. Es un lugar pequeño. No hay mucha gente». «¿Y Blackwood? ¿Sigue siendo un problema?». La pregunta sorprendió a William por su especificidad. «Sí, ha estado presionando a los pequeños rancheros para que vendan. Algunos dicen que planea convertir todo el valle en un gran rancho ganadero». Olivia se mordió el labio inferior, un gesto que hizo que William sintiera otro flash de reconocimiento. «Señor Evans, si acepto ayudar a su bebé, si voy a Valle Seco con usted, necesito su palabra de que mi pasado seguirá siendo privado. No haré preguntas sobre el suyo si usted no hace preguntas sobre el mío». «Por supuesto», acordó William inmediatamente. «Solo me importa el bebé». Olivia miró hacia la ventana, donde el sol de la tarde creaba patrones de luz y sombra en el suelo de madera. «Necesitaré esta noche para empacar y hacer algunos arreglos. ¿Puede quedarse en el pueblo hasta mañana?». «Sí, claro». William se levantó, preparándose para irse, pero se detuvo en la puerta. «Olivia, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué ayudar a un extraño?». Olivia miró al bebé en sus brazos y William vio una tristeza tan profunda en sus ojos que le dolió el corazón. «Porque todos merecemos una segunda oportunidad», dijo suavemente.
especialmente los inocentes. Esa noche, William se quedó en la pequeña habitación encima de la cantina, pero apenas pudo dormir. No era solo la preocupación por el bebé lo que lo mantenía despierto, sino la persistente sensación de que conocía a Olivia Miller de algún lugar. La forma en que inclinaba la cabeza, la curva de su sonrisa, cuando había mirado al bebé, incluso su voz, todo le recordaba a alguien importante, alguien que había perdido. Pero era imposible. Isabella estaba muerta. Había buscado por todas partes, había seguido cada pista. Y esta mujer, aunque hermosa, era claramente diferente, más cautelosa, más herida, con cicatrices que Isabella nunca había tenido. Sin embargo, cuando finalmente se durmió justo antes del amanecer, William soñó con ojos oscuros y manos suaves que mecían a un bebé mientras cantaban una canción de cuna que su corazón reconocía, aunque su mente no pudiera recordar las palabras. El viaje de regreso a Valle Seco fue completamente diferente al viaje de ida. El bebé, que Olivia había bautizado cariñosamente como Pequeño Milagro, descansaba pacíficamente en los brazos de ella mientras cabalgaba en el caballo adicional que William había comprado en Pueblo Nuevo. En menos de 12 horas, Olivia había logrado lo que William había estado intentando durante semanas: hacer que el bebé comiera, durmiera y se viera notablemente más saludable. ¿Cómo lo hace?, preguntó William mientras observaba a Olivia alimentar al bebé con una mezcla especial que había preparado usando leche de cabra, miel y algunas hierbas que había traído en su equipaje. Olivia no levantó la vista del bebé. Las madres en mí, donde crecí, tenían muchos remedios tradicionales. Aprende uno cuando tiene que hacerlo. Era típico de sus conversaciones durante el viaje. William hacía preguntas y Olivia respondía de manera que revelaba muy poco sobre su pasado. Pero había momentos, cuando pensaba que él no estaba mirando, en que William la sorprendía estudiando el paisaje con una familiaridad que no tenía sentido para alguien que supuestamente era nueva en la zona. Cuando finalmente llegaron a Valle Seco al atardecer, William sintió una mezcla de orgullo y ansiedad mientras señalaba su modesto rancho. No es mucho, se disculpó, pero es hogar. Olivia detuvo su caballo al borde de la propiedad y se quedó inmóvil durante un largo momento, mirando la cabaña, el pequeño establo y los corrales donde las vacas de William pastaban tranquilamente. Su rostro se había vuelto muy pálido, y William notó que sus manos temblaban ligeramente en las riendas. «Olivia, está bien». Ella parpadeó y se volvió hacia él con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Perdón, solo estoy cansada. Ha sido un viaje largo». Pero William había notado algo más en su expresión: reconocimiento, dolor y algo que se parecía peligrosamente a la nostalgia. Le mostró la cabaña, disculpándose por el desorden y explicando nerviosamente dónde estaban las cosas. Olivia se movía por el espacio con una facilidad que sorprendió a William, encontrando instintivamente los utensilios de cocina, la despensa e incluso la caja de leña sin necesidad de preguntar. «La habitación trasera puede ser suya», ofreció William. «Cambié las sábanas esta mañana antes de salir». Olivia se detuvo en el umbral de la habitación y sus ojos se llenaron de lágrimas que trató de ocultar volviéndose rápidamente. «Está bien», murmuró. «Es perfecta». Esa primera noche estableció una rutina que rápidamente se volvió natural. Olivia se había hecho cargo completamente del cuidado del bebé, alimentándolo cada pocas horas con una precisión que hablaba de experiencia profunda. William se encargaba de las tareas del rancho: ordeñar las vacas, alimentar a los animales y las reparaciones menores que siempre necesitaban atención. Pero lo que más sorprendió a William fue la facilidad con la que Olivia se adaptó a la vida en el rancho. No solo cuidaba al bebé, sino que había comenzado a cocinar comidas que eran exactamente del tipo que a él le gustaba, a pesar de que nunca había mencionado sus preferencias. Sabía dónde estaban guardadas las mantas extra,
cómo funcionar la estufa temperamental, e incluso había comenzado a alimentar a las gallinas sin que él se lo pidiera. ¿Ha vivido en un rancho antes?, le preguntó una mañana mientras desayunaban. Olivia había preparado huevos revueltos con tocino exactamente como a él le gustaba, con un poco de chile verde que añadía el toque perfecto. Aquí y allá, respondió vagamente, concentrándose en mecer al bebé. Uno aprende a adaptarse. William estaba comenzando a reconocer ese patrón. Preguntas directas recibían respuestas indirectas. Pero había algo más que lo intrigaba. A veces, cuando Olivia pensaba que no estaba mirando, la sorprendía tocando cosas de la casa de una manera que sugería familiaridad profunda. Sus dedos se deslizaban sobre la repisa de la chimenea como si estuviera recordando algo, o se quedaba parada frente a la ventana de la cocina con una expresión de dolor tan intensa que hacía que William quisiera abrazarla. La segunda semana, un evento cambió la dinámica entre ellos. William había salido temprano para revisar las cercas en el pasto norte cuando escuchó disparos en la distancia. Su sangre se congeló. Los disparos cerca del rancho nunca eran una buena señal, especialmente con los problemas que había tenido con Blackwood. Cabalgó a Thunder tan rápido como pudo de regreso a la cabaña, temiendo lo peor. Pero cuando llegó, encontró a Olivia parada en el porche, con un rifle en las manos y 3 hombres a caballo, manteniendo una distancia respetuosa de la casa. Uno de los hombres era Jake Morrison, uno de los capataces de Blackwood, que William reconoció inmediatamente. Los otros 2 eran pistoleros que no conocía, pero su tipo era inconfundible, duros, peligrosos y pagados para intimidar. «Señor Evans», gritó Morrison, cuando William se acercó, «solo queríamos hablar con usted sobre una propuesta de negocio». «No hay nada que hablar, Morrison», respondió William, desmontando pero manteniéndose cerca de su rifle. «Le he dicho a Blackwood que mi tierra no está en venta». «Todos cambian de opinión eventualmente», dijo Morrison, con una sonrisa desagradable. Sus ojos se movieron hacia Olivia, que seguía en el porche con el rifle firmemente en sus manos. «Especialmente cuando tienen responsabilidades adicionales que proteger». La amenaza implícita hizo que William se tensara, pero antes de que pudiera responder, Olivia habló desde el porche. «Señor Morrison», dijo con una voz fría como el hielo, «creo que se encuentra en propiedad privada sin invitación». Morrison se volvió hacia ella con sorpresa y William vio algo extraño cruzar por su rostro, confusión, tal vez incluso reconocimiento. «¿Nos conocemos, señorita?», preguntó Morrison lentamente. «No lo creo», respondió Olivia, pero William notó que su agarre en el rifle se había tensado. «Pero conozco su tipo». Morrison estudió su rostro durante un momento más. Luego se encogió de hombros. «Evans tiene 3 días para reconsiderar la oferta del señor Blackwood. Después de eso, las cosas podrían volverse complicadas». Después de que se fueron, William se dirigió al porche donde Olivia todavía sostenía el rifle. Sus manos estaban temblando ligeramente, pero su expresión era firme. «¿Dónde aprendió a manejar un rifle así?», preguntó, impresionado por la forma en que había manejado la situación. «Mi padre me enseñó», respondió Olivia, pero algo en su voz sugería que había más en la historia. «¿Olivia? ¿Morrison la conocía?». Olivia se volvió hacia él, y por un momento William vio pánico real en sus ojos. «No lo sé. Tal vez me confundió con alguien más». Pero William había visto la expresión en el rostro de Morrison. No había sido confusión, había sido reconocimiento. Y la forma en que Olivia había pronunciado el nombre de Morrison, como si lo hubiera dicho antes. Esa noche, después de que el bebé se durmiera, William y Olivia se sentaron en el porche mirando las estrellas. Era algo que habían comenzado a hacer cada noche, un momento de paz después de las actividades del día. «Olivia», dijo William finalmente, «sé que acordamos no hacer preguntas sobre nuestros pasados, pero después de lo que pasó hoy». William lo interrumpió suavemente.
Hay cosas sobre mi pasado que no puedo compartir. No porque no confíe en usted, sino porque algunas verdades son demasiado dolorosas para decir en voz alta. William se volvió para mirarla en la luz tenue de las estrellas. Tiene que ver con Blackwood. Olivia cerró los ojos. Tiene que ver con muchas cosas, con pérdida, con dolor, con decisiones que tomé y decisiones que se tomaron por mí. Sabe que puede confiar en mí, ¿verdad? Olivia abrió los ojos y lo miró directamente. Lo sé, y eso es lo que hace que esto sea tan difícil. William sintió el impulso de tomar su mano, de prometerle que estaría ahí sin importar qué secretos estuviera guardando. Había algo en la forma en que Olivia cuidaba al bebé, algo en la manera en que se movía por su casa, algo en la forma en que sus ojos se suavizaban cuando lo miraba, que hacía que su corazón se comportara de maneras que no había experimentado desde Isabela. El bebé está mejorando muchísimo, dijo en cambio, cambiando a un tema más seguro. Olivia sonrió, y esta vez la sonrisa alcanzó sus ojos. Es un luchador, y tiene suerte de tener a alguien como usted que se preocupa tanto por él. Tenemos suerte de tenerla a usted, respondió William honestamente. No sé qué habríamos hecho sin su ayuda. Olivia se quedó en silencio durante un momento. Luego murmuró algo tan suavemente que William casi no la escuchó. Tal vez algunos de nosotros estamos exactamente donde se supone que debemos estar. Mientras se preparaban para entrar a la casa, William notó que Olivia se quedó parada en el umbral de la puerta, mirando hacia atrás al paisaje nocturno con una expresión que no pudo interpretar completamente. Había nostalgia ahí, y dolor, pero también algo que se parecía a la esperanza. En su habitación esa noche, William reflexionó sobre las últimas 2 semanas. Olivia había transformado no solo la salud del bebé, sino toda la atmósfera del rancho. La casa se sentía como un hogar otra vez, llena de risas suaves cuando jugaba con el bebé, aromas deliciosos de la cocina y una sensación de paz que no había experimentado desde que perdió a Isabela. Pero también había misterios que crecían cada día. La forma en que Olivia conocía la distribución de su casa, cómo sabía exactamente cómo él prefería su café, la familiaridad con la que manejaba las herramientas del rancho, y especialmente la reacción de Morrison ese día. Había algo que Olivia no le estaba diciendo, algo importante, pero mirando la forma en que había florecido durante estas 2 semanas, la manera en que su risa había regresado gradualmente, y cómo las líneas de tensión alrededor de sus ojos se habían suavizado, William decidió que podía esperar. Algunos secretos valían la pena proteger, y algunas verdades llegarían cuando fuera el momento correcto. Por ahora, era suficiente que estuvieran juntos, cuidando al bebé, reconstruyendo algo hermoso de las ruinas de sus pasados rotos. La tercera semana en el rancho trajo consigo una rutina que se sentía tan natural que William a veces olvidaba que solo habían pasado días desde que Olivia había llegado a sus vidas. El bebé había ganado peso notablemente y ahora reía cuando Olivia le hacía muecas graciosas, un sonido que llenaba la cabaña de una alegría que William había pensado que nunca volvería a experimentar. Una mañana, mientras Olivia preparaba el desayuno y William se preparaba para salir a revisar las vacas, ella lo detuvo con una pregunta que lo sorprendió. «William, ¿por qué este lugar significa tanto para usted?» William se detuvo con la mano en la manija de la puerta. Era una pregunta simple, pero la respuesta era cualquier cosa menos eso. «Mi padre nunca tuvo nada», comenzó lentamente, volviéndose para mirarla. Trabajó toda su vida en ranchos de otros hombres, siguiendo órdenes, viviendo en cabañas prestadas. Cuando murió, me prometí que algún día tendría algo propio, algo que nadie pudiera quitarme. Olivia escuchaba mientras mecía suavemente al bebé, pero William notó que sus ojos tenían esa calidad intensa que aparecía cuando algo lo afectaba profundamente. «Compré esta tierra hace 5 años», continuó, mirando por la ventana hacia los pastos que se extendían hasta las montañas.
cada acre pagado con dinero ganado honestamente. Construí esta casa con mis propias manos, tabla por tabla. Se detuvo, sintiendo el familiar nudo en la garganta que aparecía cada vez que hablaba de Isabella. Mi esposa, Isabella. Ella entendía por qué esto era tan importante para mí. Solía sentarse justo donde usted está ahora, planeando cómo expandiríamos el rancho, cuántas cabezas de ganado podríamos criar, dónde construiríamos la casa más grande cuando tuviéramos. Su voz se quebró y Olivia se levantó inmediatamente, acercándose a él con el bebé en brazos. Niños, terminó la frase por él suavemente, y había lágrimas en sus ojos. William asintió, incapaz de hablar por un momento. Ella tenía tantos sueños para este lugar. Hablaba de enseñar a nuestros hijos a montar en el prado, de tener un gran jardín donde podríamos cultivar nuestros propios vegetales, de construir una vida que significara algo. Olivia extendió su mano libre y tocó su brazo suavemente. Y usted está honrando esos sueños al no rendirse. A veces no sé si soy lo suficientemente fuerte, admitió William. Blackwood tiene dinero, poder, hombres armados. Yo solo tengo obstinación y la memoria de una mujer que ya no está aquí para ayudarme a luchar. William, dijo Olivia firmemente, permíteme contarte lo que veo cuando miro este lugar. Lo guió hacia la ventana de la cocina, señalando hacia el rancho que se extendía ante ellos. Veo un hombre que construyó algo hermoso con amor y determinación. Veo tierras que han sido cuidadas con respeto, animales que están bien alimentados y contentos, una casa que fue construida para durar generaciones. Su voz se volvió más suave, más personal. Veo el tipo de lugar donde una familia podría echar raíces profundas, donde los niños podrían correr libres y seguros, donde las tradiciones podrían pasarse de generación en generación. William la miró, sorprendido por la pasión en su voz. Habla como si entendiera exactamente lo que Isabella y yo soñábamos. Olivia se quedó muy quieta durante un momento. Luego se volvió hacia él con una expresión que no pudo interpretar completamente. Las mujeres que han amado profundamente reconocen el amor cuando lo ven, dijo finalmente. Y este lugar, William, está construido sobre amor. Esa tarde, mientras William trabajaba en reparar una sección de cerca que había sido dañada por el viento, Olivia se acercó con el bebé y una canasta de almuerzo. Se sentaron bajo la sombra de un roble viejo que Isabella había insistido en preservar cuando estaban planeando la distribución del rancho. Cuénteme sobre ella, dijo Olivia de repente. Sobre Isabella. William se sorprendió por la petición. Durante los 3 meses desde su desaparición, muy pocas personas habían mencionado a Isabella directamente. La gente del pueblo era amable pero cautelosa, como si mencionarla fuera a causar más dolor. Era como el sol, comenzó William, sonriendo a pesar del dolor. Cuando entraba a una habitación, todo se iluminaba. Tenía esta risa que podías escuchar desde el otro lado del valle. Olivia escuchaba con atención, meciendo suavemente al bebé. Había crecido en Santa Fe, en una familia que tenía dinero, educación. Podría haberse casado con cualquier hombre rico de la ciudad, pero eligió a un vaquero sin un centavo que tenía grandes sueños y tierra pedregosa. ¿Por qué?, preguntó Olivia suavemente. ¿Por qué lo eligió a usted? William consideró la pregunta. Solía decir que vio algo en mis ojos la primera vez que nos conocimos. Determinación, creo, la promesa de que construiría algo que duraría. Se quedó en silencio por un momento, perdido en los recuerdos. La primera vez que la traje aquí, cuando solo teníamos los cimientos de la casa puestos, caminó por toda la propiedad como si estuviera memorizando cada detalle. Luego se quedó parada justo aquí, bajo este árbol y dijo, aquí es donde nuestros nietos vendrán a jugar algún día. Olivia ahogó un grito suave, y cuando William la miró, vio lágrimas corriendo por sus mejillas. Olivia, ¿qué pasa? Ella se secó rápidamente las lágrimas. Es una historia hermosa.
Ella sonaba como una mujer extraordinaria. Lo era, acordó William. Y por eso no puedo dejar que Blackwood tome este lugar. No es solo tierra para mí, es el legado de Isabela. Es la promesa que le hice de que construiríamos algo permanente juntos. Olivia se quedó en silencio durante un largo momento, mirando hacia las montañas distantes. Cuando habló, su voz era tan suave que William tuvo que inclinarse para escucharla. ¿Qué pasó la noche que ella desapareció? La pregunta lo golpeó como un puño en el estómago. Era la primera vez que alguien había preguntado directamente sobre esa noche, y se encontró queriendo responder, necesitando finalmente contar la historia completa a alguien que parecía genuinamente interesado en escuchar. Había ido al pueblo por suministros, comenzó lentamente. Isabela había estado sintiéndose mal esa semana. Ahora sé que era porque estaba embarazada, pero entonces pensé que era solo un resfriado. Se detuvo, el familiar peso de la culpa presionando en su pecho. Le dije que me quedaría en casa, pero ella insistió en que fuera. Necesitábamos medicinas, y el siguiente viaje programado no sería hasta la semana siguiente. Olivia había dejado de mecer al bebé y lo estaba mirando con completa atención. Cuando regresé al anochecer, la puerta principal estaba abierta. Todo el lugar había sido destrozado. Los muebles volcados, platos rotos, signos de lucha por toda la casa. Su voz se quebró ligeramente. Había sangre en el suelo de la cocina. No mucha, pero suficiente para saber que alguien había resultado herido. Olivia se había puesto muy pálida, y nunca encontraron rastro de ella. Busqué durante semanas, seguí cada pista, hablé con cada persona en 50 millas a la redonda. Algunos testigos dijeron que habían visto jinetes dirigiéndose hacia el sur, hacia México. Otros pensaron que podrían haber ido hacia las montañas. William se levantó y comenzó a caminar, la energía de la memoria haciéndolo inquieto. Morrison vino a verme una semana después del ataque. Dijo que Blackwood lamentaba lo sucedido, pero que estas cosas pasaban cuando la gente vivía tan lejos de la protección del pueblo. Sugirió que tal vez era hora de que considerara vender la tierra y mudarme a algún lugar más seguro. ¿Cree que Blackwood estuvo involucrado? No tengo pruebas, dijo William amargamente, pero la coincidencia es demasiado conveniente. El único rancho en el valle que se negaba a vender sufre un ataque, y de repente el propietario está dispuesto a reconsiderar. Olivia se había quedado muy quieta, abrazando al bebé contra su pecho como si fuera un escudo protector. William dijo finalmente, si Blackwood fuera responsable, si hubiera una manera de probarlo, ¿qué haría? La pregunta surgió de él con más fuerza de la que había pretendido. ¿Mataría? ¿Buscaría venganza? Isabela no habría querido eso. Se volvió hacia Olivia, y fue sorprendido por la intensidad de su expresión. Pero ella habría querido justicia, dijo Olivia firmemente, y habría querido que usted protegiera lo que construyeron juntos. Había algo en la forma en que Olivia habló sobre Isabela, como si la conociera personalmente, que hizo que William se detuviera. Pero antes de que pudiera analizar esa sensación más profundamente, Olivia se levantó bruscamente. Está oscureciendo, dijo, evitando su mirada. Deberíamos volver a la casa. Esa noche, William se despertó alrededor de las 2 de la mañana por el sonido de alguien moviéndose en la cocina. Se levantó y encontró a Olivia sentada a la mesa con el bebé, pero no lo estaba alimentando. Simplemente lo sostenía, mirando por la ventana hacia la noche estrellada. ¿No puede dormir?, preguntó suavemente. Olivia se sobresaltó, como si no lo hubiera escuchado acercarse. Él estaba inquieto. Pensé que un poco de aire fresco podría ayudar. Pero William notó que sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Olivia, ¿está bien? Después de nuestra conversación esta tarde, parecía... William lo interrumpió, y había urgencia en su voz. Si algo le pasara a usted, si Blackwood decidiera que es demasiado problemático para mantenerlo vivo, ¿qué pasaría con el bebé?
La pregunta lo sorprendió por su especificidad. Supongo que, no lo sé, no tengo familia cercana. Tal vez el pueblo encontraría una familia para adoptarlo. Olivia cerró los ojos como si las palabras le hubieran causado dolor físico. Prométeme algo, dijo con voz temblorosa. Promete que no tomará riesgos innecesarios, que no irá a buscar problemas con Blackwood. Olivia, promete, insistió. Y cuando abrió los ojos, William vio miedo real ahí. Este bebé ya perdió a una madre. No puede perder también a un padre. William se acercó y se sentó a su lado, notando que Olivia se había tensado cuando mencionó a la madre del bebé. Se lo prometo, dijo finalmente. Pero Olivia, tiene que prometerme algo también. ¿Qué? Prométeme que no se irá. Sin importar lo que pase, sin importar qué secretos esté guardando, prométeme que no desaparecerá en la noche. Olivia lo miró durante un largo momento, y William vio una batalla interna desarrollándose detrás de sus ojos. No puedo prometer eso, susurró finalmente. Hay cosas que no entiende William, cosas que podrían hacer que me odie si las supiera. Imposible, dijo William firmemente, sorprendiéndose a sí mismo por la certeza en su voz. Olivia sonrió tristemente. No diga eso hasta que conozca toda la verdad. Se quedaron sentados en silencio durante un momento, el bebé durmiendo pacíficamente entre ellos. Finalmente, Olivia habló con voz tan baja que William apenas pudo escucharla. A veces, las personas que amamos nos son devueltas de maneras que nunca esperamos. William frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Pero Olivia ya se estaba levantando, llevando al bebé de vuelta a su habitación. Buenas noches, William, dijo sin volverse. Trate de dormir un poco. William se quedó sentado en la cocina durante mucho tiempo después de que se fue, reflexionando sobre sus palabras extrañas y la sensación persistente de que había algo importante que no estaba viendo. Algo que estaba justo fuera de su alcance, pero que podría cambiar todo si pudiera entenderlo. La amenaza de Morrison se materializó exactamente 3 días después, pero no de la manera que William había esperado. En lugar de un enfrentamiento directo, llegó en la forma de Jacob Torres, el sheriff del condado, quien apareció en el rancho al amanecer con una expresión incómoda y documentos legales en la mano. Lo siento, William, dijo Torres, desmontando de su caballo con movimientos lentos de alguien que prefería estar en cualquier otro lugar. Pero tengo una orden judicial aquí. William salió al porche, notando que Olivia había aparecido en la puerta detrás de él con el bebé en brazos. Su rostro se había puesto pálido al ver al sheriff. ¿Qué tipo de orden judicial?, preguntó William. Aunque ya sospechaba la respuesta, Torres desdobló los documentos. Cornelius Blackwood está alegando que hay disputas sobre los límites de propiedad. Dice que tiene documentos que prueban que su rancho se extiende hasta incluir la mayor parte de sus tierras de pastoreo, y eso es imposible, estalló William. Tengo las escrituras originales, los mapas de agrimensura, y él dice que tiene documentos más antiguos, interrumpió Torres. Concesiones de tierra españolas que datan de antes de que Nuevo México fuera territorio estadounidense. William sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las concesiones de tierra españolas eran notorias por ser vagas en sus descripciones de límites, y los tribunales a menudo favorecían a quienes tenían los recursos para presentar casos legales prolongados. Jacob, tú sabes que esto es una farsa, dijo William. Blackwood está usando el sistema legal para robar lo que no puede comprar. Torres se encogió de hombros miserablemente. No soy juez, William, solo soy el sheriff, y esta orden me requiere que le notifique que tiene prohibido usar los pastos disputados hasta que se resuelva el caso en la corte. Los pastos disputados. William miró los documentos. Esto incluye casi toda mi tierra de pastoreo, donde se supone que voy a alimentar a mis vacas. Puede apelar la orden, dijo Torres, pero su tono sugería que no tenía muchas esperanzas de éxito. Después de que Torres se fue, William se quedó en el porche,
con los documentos legales en la mano, sintiendo como si su mundo se estuviera desmoronando otra vez. Sin acceso a sus pastos, tendría que vender la mayoría de sus vacas o verlas morir de hambre. William. Olivia había bajado los escalones y estaba parada a su lado. Tiene que haber algo que podamos hacer. ¿Podemos? William se volvió hacia ella, notando su uso de la palabra plural. Olivia se sonrojó ligeramente. Quiero decir, usted, tiene que haber algo que usted pueda hacer. ¿Con qué dinero? William agitó los documentos. Los abogados cuestan más de lo que gano en un año. Blackwood lo sabe. Está contando con que no pueda permitirme luchar contra esto. Esa tarde, mientras William intentaba calcular cuánto tiempo podría alimentar a sus vacas con el heno almacenado, Olivia se acercó con el bebé y una expresión determinada. William, necesito preguntarle algo, y necesito que sea completamente honesto conmigo. Por supuesto. ¿Confía en mí? La pregunta lo sorprendió por su intensidad. Sí, claro que confío en usted. Incluso si le dijera que tengo una manera de ayudar, pero que no puedo explicar exactamente cómo. William estudió su rostro, notando la urgencia en sus ojos. Olivia, ¿qué está pensando? Conozco a algunas personas que podrían tener información sobre Blackwood, información que podría ayudar en un caso legal. ¿Qué tipo de información? Olivia vaciló. El tipo que podría probar que él ha estado usando tácticas ilegales para adquirir tierras. Intimidación, falsificación de documentos, tal vez cosas peores. William sintió un escalofrío. ¿Cómo conoce a esas personas? Esa es la parte que no puedo explicar todavía, dijo Olivia suavemente. Pero William, si hay una oportunidad de detener a Blackwood, ¿no vale la pena intentarlo? Antes de que William pudiera responder, el sonido de cascos de caballos interrumpió la conversación. Esta vez no era el sheriff, sino Morrison acompañado por 4 hombres armados. «Señor Evans», gritó Morrison desde una distancia segura, «espero que haya recibido la notificación legal de esta mañana». «La recibí», respondió William, saliendo al porche. Notó que Olivia había retrocedido hacia la puerta, pero se había quedado donde podía escuchar. «Excelente. El señor Blackwood quería que supiera que está dispuesto a ser generoso. Si firma los papeles de venta hoy, él está preparado para ofrecerle el doble del valor de mercado de la tierra. Ya le dije que no está en venta». Morrison sonrió, pero no fue una expresión agradable. «Las circunstancias han cambiado, ¿no le parece? Sin pastos, sus vacas no van a durar mucho, y los casos legales pueden durar años». Uno de los hombres con Morrison se movió inquieto en su silla, y William reconoció el tipo, un pistolero profesional contratado para intimidar. «Por supuesto», continuó Morrison, «también está la cuestión de la seguridad. Usted tiene responsabilidades adicionales ahora». Sus ojos se movieron hacia donde Olivia estaba parada. «Sería terrible si algo le pasara a la encantadora señorita Miller, o al bebé». William sintió la rabia subir por su garganta como bilis. «¿Me está amenazando?» «En absoluto», dijo Morrison con falsa inocencia. «Solo estoy señalando que vivir tan aislado puede ser peligroso. Nunca se sabe qué tipo de accidentes podrían ocurrir». Después de que se fueron, William encontró a Olivia en la cocina, preparando agresivamente la cena como si cortar verduras pudiera resolver sus problemas. «Lo vamos a detener», dijo ella sin levantar la vista de la tabla de cortar. «Olivia, no», lo interrumpió, volviéndose hacia él con ojos ardientes. «No puede dejar que ese hombre destruya lo que usted e Isabela construyeron. No puede dejar que se salga con la suya». Había algo en su voz, una furia personal que iba más allá de la indignación por la injusticia. «¿Por qué es tan importante para usted?», preguntó William suavemente. Olivia se quedó muy quieta, y por un momento William pensó que no iba a responder. Cuando habló, su voz tembló ligeramente. «Porque algunas cosas valen la pena luchar, sin importar el costo,
¿Y por qué? Se detuvo, cerrando los ojos como si estuviera luchando contra algo. ¿Por qué qué? Olivia abrió los ojos y lo miró directamente. Porque Blackwood ya me quitó todo una vez. No voy a dejar que lo haga otra vez. Las palabras de Olivia cayeron en el silencio de la cocina como piedras en un estanque quieto, creando ondas de comprensión que William no estaba seguro de querer seguir. Se quedó inmóvil, estudiando su rostro en busca de clues sobre lo que realmente había querido decir. ¿Qué quiere decir con que Blackwood ya le quitó todo?, preguntó cuidadosamente. Olivia se volvió hacia la ventana, abrazándose a sí misma como si tuviera frío a pesar del calor de la cocina. No debería haber dicho eso, pero lo dijo. Olivia, ¿qué pasó? ¿Cuándo conoció a Blackwood? Hubo una larga pausa durante la cual William pudo escuchar solo el tic del reloj en la repisa y su propio corazón latiendo más fuerte de lo normal. Hace varios meses, dijo Olivia finalmente, su voz apenas un susurro. Antes de venir aquí, tenía una vida diferente entonces. William se acercó lentamente, como si estuviera aproximándose a un animal herido. ¿Qué tipo de vida? Olivia cerró los ojos, y cuando habló, las palabras salieron como si las estuviera arrancando de lo profundo de su alma. Tenía una casa, un esposo que amaba más que a mi propia vida. Estaba esperando nuestro primer hijo. El mundo de William se detuvo, sus piernas se sintieron débiles y tuvo que apoyarse contra la mesa de la cocina. ¿Qué pasó? Su voz sonó extraña para sus propios oídos. Los hombres de Blackwood vinieron una noche. Mi esposo no estaba en casa, había ido al pueblo por medicinas porque yo me había estado sintiendo mal. Olivia se tocó inconscientemente el vientre. Querían que firmáramos papeles, que vendiéramos nuestra tierra. William sintió como si no pudiera respirar apropiadamente. Cada palabra que Olivia decía resonaba con su propia pesadilla vivida. Cuando me negué, se pusieron violentos. Hubo una pelea. Yo traté de defender mi hogar, pero eran demasiados. Su mano se movió hacia la cicatriz en su rostro. Me golpearon, y cuando caí, golpeé mi cabeza contra la esquina de la chimenea. Olivia, William extendió la mano hacia ella, pero no se atrevió a tocarla. Lo siguiente que recuerdo es despertar en un vagón en algún lugar de México. Un grupo de comerciantes me había encontrado inconsciente al lado del camino y asumieron que era una refugiada huyendo de problemas. Me cuidaron, pero se tocó la cabeza otra vez. Había perdido gran parte de mi memoria. Durante meses no pude recordar mi nombre real, dónde vivía o qué me había pasado. William se sentó pesadamente en una silla, las implicaciones de su historia golpeándolo como martillazos. ¿Y el bebé?, preguntó, aunque parte de él ya conocía la respuesta. Lo perdí esa noche, susurró Olivia, y las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Perdí a mi hijo antes de que tuviera la oportunidad de conocerlo. Dios mío, murmuró William. Olivia, lo siento mucho, no tenía idea. Pasé meses en México, trabajando para la familia que me había encontrado, tratando de recordar. Fragmentos comenzaron a regresar gradualmente, imágenes, sentimientos, pero nunca suficientes para formar un cuadro completo. Se volvió hacia él, y William vio todo el dolor y la pérdida en sus ojos. Cuando finalmente recordé lo suficiente para regresar a buscar a mi esposo, fue demasiado tarde. Cuando llegué a nuestro pueblo, me dijeron que él había muerto en un accidente, que se había vuelto loco buscándome, que había tomado riesgos peligrosos y que finalmente su voz se quebró completamente. William se levantó y se acercó a ella, esta vez sin hesitar en ponerle las manos en los hombros. Olivia, no tiene que continuar. Sí tengo que hacerlo, dijo ella con voz temblorosa. Porque cuando llegué al pueblo y pregunté por él, me dijeron algo más. Me dijeron que después de mi desaparición, él había encontrado un bebé abandonado, un bebé que había estado cuidando como si fuera suyo. El mundo de William se tambaleó. Todo comenzó a encajar de una manera que parecía imposible,
pero que tenía un sentido terrible y perfecto. Me dijeron que el bebé había estado muy enfermo, continuó Olivia, que él había desesperadamente estado buscando ayuda, alguien que pudiera cuidarlo apropiadamente. William la miraba fijamente, incapaz de procesar completamente lo que estaba escuchando. Olivia, dijo lentamente. ¿Cómo se llamaba su esposo? Ella lo miró directamente a los ojos, y William vio siglos de dolor y esperanza colisionando en su expresión. William Evans susurró. Mi esposo se llamaba William Evans. El silencio que siguió fue tan completo que William pudo escuchar su propia sangre corriendo por sus venas. Se quedó mirándola, buscando las diferencias que había notado desde el primer día. La cicatriz, el cabello más corto, la cautela en sus ojos, pero también viendo ahora todas las similitudes que su corazón había reconocido, pero su mente había rechazado. Isabella, murmuró finalmente, y la palabra salió como una oración. Olivia cerró los ojos y asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Sí, soy Isabella, soy tu esposa. El mundo de William se fragmentó y se recompuso en el espacio de un latido del corazón. Miró a la mujer parada frente a él, Olivia, Isabella, la mujer que había llorado como muerta durante 3 meses, y sintió como si estuviera viendo un fantasma que había cobrado vida. No puede ser, murmuró, retrocediendo hasta que su espalda golpeó contra la pared. Isabella está muerta. Busqué por todas partes. Había sangre, la sangre era mía, dijo Isabella suavemente, tocándose la cicatriz otra vez. De cuando me golpeé la cabeza. William, sé que esto es imposible de creer, pero soy yo, soy tu esposa. Demuéstralo, dijo William desesperadamente. Dime algo que solo Isabella sabría. Isabella se acercó lentamente, como si estuviera aproximándose a un animal asustado. La primera noche que me trajiste aquí, cuando solo teníamos los cimientos puestos, hicimos el amor bajo las estrellas, donde ahora está nuestra habitación. Después, tracé las constelaciones en tu pecho con mi dedo, y te dije que quería que nuestros hijos crecieran contando esas mismas estrellas. William sintió que sus piernas se debilitaban. Eso era algo que nadie más podría saber. Tienes una cicatriz en el hombro izquierdo, continuó Isabella, de cuando te caíste de Thunder cuando tenía 3 años y te arrastró por las rocas. Y en nuestro aniversario de boda, siempre me regalas flores silvestres que recoges del prado donde me propusiste matrimonio. Porque dijiste que las flores compradas nunca podrían ser tan hermosas como las que crecían en nuestra tierra. Isabella, susurró William, y esta vez fue una confesión, una súplica, una oración de gratitud. Se acercó a ella con pasos vacilantes, extendiendo la mano para tocar su rostro, como si necesitara el contacto físico para convencerse de que era real. Cuando sus dedos tocaron su mejilla, Isabella cerró los ojos y se inclinó hacia su toque. ¿Por qué no me dijiste desde el principio?, preguntó William, su voz quebrándose por la emoción. Porque cuando llegué al pueblo y pregunté por ti, me dijeron que William Evans había muerto, explicó Isabella. Me dijeron que después de que su esposa desapareció, se había vuelto imprudente, desesperado, que había muerto en un tiroteo con bandidos mientras buscaba pistas sobre qué le había pasado a ella. William frunció el ceño. Pero eso no es verdad. Estoy vivo, lo sé ahora. Pero entonces, cuando me dijeron eso, quería morir. Había perdido nuestro bebé, pensé que había perdido a mi esposo, y ni siquiera podía recordar completamente quién había sido. Isabella se apartó de él, abrazándose a sí misma otra vez. Fue solo cuando mencionaron al bebé abandonado que había estado cuidando que sentí algo, una conexión que no podía explicar. Decidí que tal vez, si no podía salvar a mi propio hijo, al menos podía salvar al suyo. Pero cuando llegaste aquí, dijo William lentamente, ¿no me reconociste? Parte de mí sí, admitió Isabella. Desde el momento en que abriste la puerta, algo en mi corazón se encendió. Pero mi memoria todavía está fragmentada, William.
Recuerdo emociones, sentimientos, pero los detalles vienen y van como fragmentos de sueños. William se acercó otra vez, esta vez tomando sus manos en las suyas. Isabella, eres tú. Realmente eres tú. Soy diferente, dijo ella suavemente. Las cosas que pasé, la pérdida de memoria, perder a nuestro bebé, me cambiaron. No soy exactamente la misma mujer que era antes. No me importa, dijo William ferozmente. Eres mi esposa, te amo. Por primera vez desde que había comenzado a contar su historia, Isabella sonrió, esa sonrisa que William había extrañado cada día durante 3 meses. Te amo también, susurró. Nunca dejé de amarte, incluso cuando no podía recordar tu nombre. Se besaron entonces, suavemente al principio, luego con la desesperación de 2 personas que habían pensado que nunca volverían a encontrarse. Cuando finalmente se separaron, William notó que el bebé había comenzado a llorar desde la otra habitación. «El bebé», dijo Isabella, moviéndose hacia el sonido. «Isabella, espera». William la detuvo. «¿Crees que él es posible que sea nuestro hijo?» Isabella se detuvo, su rostro llenándose de una esperanza cautelosa. «He estado preguntándome lo mismo desde que lo vi por primera vez. La forma en que se calmó cuando lo cargué, cómo responde a mi voz. Pero William, perdí tanto sangre esa noche. Estaba inconsciente. ¿Cómo podría haber sobrevivido?» «No lo sé», dijo William. «Pero el timing es correcto. Lo encontré exactamente 2 semanas después de que desaparecieras. Fueron juntos hacia la habitación donde el bebé había estado durmiendo. Cuando Isabella lo levantó, el pequeño inmediatamente dejó de llorar y la miró con esos ojos oscuros que ahora William podía ver que se parecían exactamente a los de Isabella. «Hola, mi amor», murmuró Isabella, y el bebé sonrió. «Es él», dijo William con certeza. «No sé cómo, pero es nuestro hijo». La reunión fue interrumpida por el sonido de cascos de caballos acercándose rápidamente a la casa. William miró por la ventana y sintió que su sangre se convertía en hielo. Era Morrison otra vez, pero esta vez traía al menos 8 hombres armados. «Isabella, toma al bebé y ve a la habitación trasera», dijo William urgentemente, alcanzando su rifle. «No», dijo Isabella firmemente. «No voy a esconderme otra vez. No voy a dejar que Blackwood destruya nuestra familia otra vez». «Isabella, es demasiado peligroso, William Evans», dijo ella con esa voz que él recordaba bien, la que usaba cuando había tomado una decisión y no había manera de hacerla cambiar de opinión. «Hemos pasado 3 meses separados porque me escondí la última vez. Esta vez luchamos juntos». Morrison gritó desde afuera. «Evans, sabemos que está ahí dentro. Salga para que podamos hablar como hombres civilizados». William miró a Isabella, viendo la determinación en sus ojos. «¿Está segura?» «Estoy segura». «Entonces vamos a terminar esto». William e Isabella salieron al porche juntos, William con su rifle en las manos e Isabella cargando al bebé, pero con una pistola claramente visible en su cinturón. Morrison y sus hombres habían formado un semicírculo frente a la casa, todos armados, todos con la postura tensa de hombres esperando problemas. Morrison parecía diferente esta vez, menos confiado, más agitado. Sus ojos se movían constantemente entre William e Isabella, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. «Señor Evans», dijo Morrison, su voz más tensa de lo usual. «El señor Blackwood me pidió que viniera a hacerle una oferta final». «Ya escuché su oferta», respondió William. «La respuesta sigue siendo no». «Bueno, las circunstancias han cambiado», dijo Morrison. Y ahora había una sonrisa en su rostro que hizo que William se sintiera enfermo. «Verá, hemos estado investigando un poco sobre su situación doméstica». Los ojos de Morrison se fijaron en Isabella con una intensidad que hizo que William se tensara. «Esa mujer que tiene ahí, señor Evans, ¿está seguro de que sabe quién es realmente?» «Sé exactamente quién es», dijo William firmemente. Morrison se rió,
un sonido desagradable que resonó en el aire de la tarde. ¿En serio? Porque tengo información muy interesante sobre la señorita Olivia Miller. Isabela se había puesto muy quieta al lado de William, pero él pudo sentir la tensión radiando de ella. Verá, continuó Morrison, claramente disfrutando de sí mismo, resulta que no hay ninguna Olivia Miller registrada en Pueblo Nuevo. De hecho, nadie en ese pueblo la había visto antes de hace unas semanas. Morrison hizo una pausa dramática. Pero sí hay registros de una mujer que coincide con su descripción, que fue vista en México hace varios meses. Una mujer que estaba trabajando para contrabandistas, pasando armas ilegalmente a través de la frontera. Eso es mentira, dijo William, pero sintió una punzada de duda. ¿Lo es? Morrison sacó algunos papeles de su bolsillo. Tengo testimonios jurados de oficiales mexicanos. Su querida Olivia es una criminal buscada, señor Evans, y como tal, tiene el deber cívico de entregarla a las autoridades. Isabela dio un paso adelante. Usted sabe muy bien que eso no es verdad, Morrison. Morrison se quedó inmóvil, y su sonrisa se desvaneció completamente. ¿Acabas de llamarme por mi nombre? William vio el pánico cruzar brevemente por el rostro de Isabela. Había cometido un error. No debería saber el nombre de Morrison si realmente fuera Olivia Miller. He escuchado hablar de usted, dijo Isabela rápidamente. Su reputación le precede. Pero Morrison estaba estudiando su rostro con una intensidad nueva, como si estuviera viendo algo que lo perturbaba profundamente. Espere un momento, dijo lentamente. Espere un maldito momento. Se bajó de su caballo y se acercó más, ignorando el rifle de William. Conozco esa cara, conozco esa voz. Isabela retrocedió involuntariamente. Isabela Evans, murmuró Morrison, y el nombre salió como una acusación. Eres Isabela maldita Evans. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los hombres de Morrison se movieron inquietos en sus sillas, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo la tensión. Eso es imposible, dijo uno de ellos. Isabela Evans está muerta. Nosotros la... Cállate, ladró Morrison. Pero el daño ya estaba hecho. William sintió que la realidad se cristalizaba a su alrededor como hielo. ¿Usted es la qué?, preguntó con voz peligrosamente suave. Morrison maldijo en voz baja, dándose cuenta de que su hombre había revelado demasiado. William, dijo Isabela suavemente, ahora entiendes por qué no quería decirte la verdad, no solo sobre quién soy, sino sobre lo que pasó esa noche. ¿Qué pasó esa noche? La voz de William se había vuelto mortal. Morrison miró alrededor nerviosamente, calculando si podía salir de esta situación con vida. Evans, usted no entiende la situación completa, entonces explíquemela, gruñó William, levantando su rifle ligeramente. Isabela tomó una respiración profunda. William, esa noche, no fue un ataque aleatorio. Morrison y sus hombres vinieron específicamente por mí. ¿Por qué? Morrison intentó interrumpir, pero Isabela continuó. Porque había visto algo que no debería haber visto. Documentos en la oficina de Blackwood, cuando fui al pueblo la semana anterior. Documentos que mostraban que había estado falsificando títulos de propiedad, sobornando oficiales e incluso ordenando ataques contra familias que se negaban a vender. William sintió que su mundo se tambaleaba otra vez. ¿Por qué no me dijiste? Porque planeaba reunir más evidencia antes de ir al sheriff. Pero Blackwood debe haber descubierto que había estado allí. Morrison había estado retrocediendo lentamente hacia su caballo. Evans, todo esto es muy conmovedor, pero el hecho es que su esposa es oficialmente una fugitiva, y usted está arboreando a una criminal. La única criminal aquí es usted, dijo William. Usted y Blackwood. Pruébelo, desafió Morrison. Porque mientras tanto tengo órdenes legales y testimonios jurados. Uno de los hombres de Morrison susurró algo urgentemente en su oído, y el rostro de Morrison se puso pálido. ¿Qué?, preguntó William. Morrison miró alrededor a sus hombres,
y William pudo ver pánico real en sus ojos ahora. «Parece que tenemos un problema», dijo Morrison. «Mis hombres me informan que el sheriff Torres viene en camino, con una posee». «¿Una posee?» William frunció el ceño. «¿Para qué?» «Parece que alguien presentó evidencia contra Cornelius Blackwood esta mañana. Evidencia de falsificación de documentos legales, soborno y conspiración». Isabela sonrió por primera vez desde que había revelado su identidad. «Le dije que conocía a personas que tenían información sobre Blackwood». «¿Cómo diablos?» Morrison estaba claramente en pánico ahora. «Olivia Miller tal vez no existe», dijo Isabela. Pero Isabela Evans tenía amigos que han estado reuniendo evidencia contra Blackwood durante meses, esperando el momento correcto para actuar. En la distancia, William pudo escuchar el sonido de múltiples caballos acercándose rápidamente. Morrison tomó una decisión desesperada. «Si vamos a caer, nos llevamos a algunos con nosotros», gruñó, alcanzando su pistola. Pero antes de que pudiera sacarla completamente, Isabela había movido al bebé a un brazo y había sacado su propia pistola con movimiento fluido y profesional. «No lo creo», dijo con calma, apuntando directamente al pecho de Morrison. En ese momento, el sheriff Torres apareció sobre la colina con al menos 15 hombres armados detrás de él, todos con insignias que William no reconoció. «Morrison», gritó Torres, «está bajo arresto, usted y todos sus hombres». La siguiente hora fue un caos de arrestos, testimonios y revelaciones. Resultó que Isabela no había sido la única que había visto documentos incriminatorios. Varios otros rancheros habían estado trabajando secretamente con agentes federales para construir un caso contra Blackwood. Cuando el polvo finalmente se asentó, Morrison y sus hombres estaban esposados y cargados en un wagón, y Torres estaba explicando que Cornelius Blackwood había sido arrestado esa mañana en Santa Fe. «Va a ser un juicio largo», advirtió Torres. «Pero con toda la evidencia que hemos reunido, no creo que vuelvan a molestar a nadie». Esa noche, William e Isabela se sentaron en su porche con su hijo dormido entre ellos, mirando las estrellas que habían trazado en el pecho de él tantos años atrás. «¿Es realmente terminado?», preguntó Isabela suavemente. «Está terminado», confirmó William. «Blackwood está destruido. Morrison está en prisión y nuestra familia está finalmente completa». Isabela se acurrucó contra él. «¿Qué hacemos ahora?». William sonrió, besando la parte superior de su cabeza. «Ahora reconstruimos, expandimos el rancho, criamos a nuestro hijo y vivimos la vida que siempre soñamos vivir». «Juntos», murmuró Isabela. «Para siempre juntos», acordó William. Pero ninguno de ellos sabía que esta era solo la calma antes de una tormenta final que pondría a prueba todo lo que habían reconstruido. 2 semanas después de los arrestos, William e Isabela recibieron una citación para testificar en el juicio de Cornelius Blackwood en Santa Fe. El magnate había logrado contratar a los mejores abogados del territorio, y su equipo legal estaba haciendo todo lo posible para desacreditar los testimonios en su contra. «No tiene que ir», le dijo William a Isabela, mientras empacaban para el viaje. «Ya han arrestado a Morrison, su testimonio debería ser suficiente». Isabela dobló cuidadosamente un vestido en su maleta, el mismo vestido que había usado el día de su boda. «Si tengo que ir, William. Blackwood destruyó nuestras vidas, separó a nuestra familia y casi mató a nuestro hijo. Quiero mirarlo a los ojos cuando lo condenen». El viaje a Santa Fe fue tenso. Isabela había estado recordando más fragmentos de esa noche terrible, y cada nuevo recuerdo la hacía más determinada a ver justicia. La corte estaba abarrotada cuando llegaron. Blackwood, un hombre corpulento con cabello plateado y ojos fríos, estaba sentado en la mesa de la defensa, luciendo más molesto que preocupado. Sus abogados habían argumentado que toda la evidencia había sido obtenida ilegalmente
y que los testimonios de criminales desesperados como Morrison no deberían ser admitidos. Cuando llamaron a Isabela al estrado, un murmullo corrió por la corte. Muchas personas la habían conocido antes de su desaparición, y su regreso de entre los muertos había causado sensación en todo el territorio. «Declare su nombre para el registro», dijo el fiscal. Isabella María Evans, née Rodríguez, dijo con voz clara y fuerte. «Señora Evans, ¿puede contarnos lo que pasó la noche del 15 de abril de 1882? Isabela respiró profundamente y comenzó su testimonio. Describió cómo había ido a la oficina de Blackwood para entregar una factura por algunos suministros que William había comprado, cómo había visto documentos sobre el escritorio que claramente mostraban un plan para apoderarse de tierras a través de intimidación y falsificación. Cuando me di cuenta de lo que estaba viendo, continuó, traté de salir silenciosamente. Pero el señor Blackwood me había visto entrar. Los abogados de Blackwood objetaron repetidamente, pero el juez permitió que continuara. Esa noche, cuando William fue al pueblo, los hombres del señor Blackwood vinieron a mi casa. Morrison me dijo que había visto algo que no debería haber visto y que tenía dos opciones: firmar un documento diciendo que vendería nuestra tierra o desaparecer permanentemente. ¿Y qué respondió usted? Le dije que prefería morir antes que traicionar a mi esposo y entregar la tierra por la que había trabajado tan duro. Isabela describió la pelea que siguió, cómo había tratado de defenderse, cómo la habían golpeado brutalmente. Su voz se quebró cuando habló sobre perder el conocimiento y despertar más tarde, sangrando y creyendo que había perdido a su bebé. «Pero el bebé sobrevivió, ¿no es así?», preguntó el fiscal. «Sí», dijo Isabela, mirando directamente a Blackwood. «Mi hijo sobrevivió, a pesar de los intentos de este hombre de destruir a mi familia». Cuando los abogados de Blackwood tuvieron su turno para interrogarla, trataron de atacar su credibilidad. «Señora Evans», dijo el abogado principal, «¿no es cierto que estuvo viviendo bajo una identidad falsa durante meses?» «Sí». «¿Y no es cierto que había perdido la memoria y no podía recordar los eventos que describe hoy?» «Parcialmente correcto», respondió Isabela calmadamente. «Pero mi memoria ha regresado completamente. ¿Cómo podemos estar seguros de que estos recuerdos son precisos y no simplemente el producto de una mente traumatizada que está inventando eventos?» Isabela se enderezó en su silla. «Porque tengo esto», dijo, sacando un pequeño objeto de su bolso. Era un anillo de sello de oro con las iniciales C.B. C grabadas. «¿Qué es eso?», preguntó el fiscal. «El anillo de Morrison se cayó durante la pelea. Lo encontré en el suelo de mi cocina después de que se fueron, antes de perder el conocimiento. Lo he estado guardando todo este tiempo». El abogado de Blackwood se puso pálido. «Eso no prueba nada. Tiene las iniciales de Cornelius Blackwood», interrumpió Isabela. «Morrison lo estaba usando porque era un regalo de su empleador, una marca de lealtad. Si revisan sus pertenencias cuando fue arrestado, verán que ya no lo tiene». El fiscal inmediatamente pidió una suspensión para verificar esta evidencia. Cuando regresaron, confirmaron que Morrison efectivamente había estado buscando desesperadamente un anillo perdido desde la noche de su arresto. La expresión de Blackwood había cambiado de molestia a preocupación real. Cuando Isabella terminó su testimonio y bajó del estrado, Blackwood finalmente habló, rompiendo el silencio que había mantenido durante todo el juicio. «Todo esto es muy dramático», dijo con desdén, «pero al final del día soy un hombre de negocios legítimo que ha sido difamado por criminales y vagabundos». El juez lo miró severamente. «Señor Blackwood, le aconsejo que se mantenga en silencio hasta que sea llamado a testificar». Pero Blackwood se había levantado de su silla. «¿Llamado a testificar? Juez, esto es una farsa. Esta mujer es una mentirosa que ha inventado una historia elaborada para ganar simpatía». Se volvió hacia Isabella,
quien aún estaba de pie cerca del estrado. ¿Realmente cree que alguien va a creer que sobrevivió a lo que Morrison le hizo? Él me dijo que la había matado. El silencio en la corte fue absoluto. Blackwood se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Señor Blackwood, dijo el fiscal lentamente, ¿acaba de confesar que ordenó el ataque contra la señora Evans? Los abogados de Blackwood estaban gesticulating frantically para que se callara, pero el daño ya estaba hecho. Yo, no. Eso no es lo que quise decir. Morrison le reportó que había matado a la señora Evans. Blackwood miró alrededor de la corte como un animal acorralado. Sí, pero era defensa propia. Ella estaba atacando a mis hombres. ¿Ordenó usted el ataque contra el rancho de los Evans? El juicio efectivamente terminó en ese momento. Blackwood había destruido su propia defensa con su temperamento y su arrogancia. 3 horas después, el jurado regresó con un veredicto de culpable en todos los cargos: conspiración, falsificación, intento de asesinato y soborno de oficiales públicos. Cuando anunciaron la sentencia a 20 años en la prisión territorial, Blackwood se derrumbó en su silla, finalmente entendiendo que había perdido todo. Esa noche, en su habitación del hotel en Santa Fe, William e Isabella se abrazaron mientras su hijo dormía pacíficamente en la cuna portátil que habían traído. «Se acabó», murmuró William. «Realmente se acabó». «Sí», acordó Isabella. «Pero William, hay algo más que necesito decirte». William se tensó ligeramente. «¿Qué?», Isabella sonrió. «Mientras estábamos en la corte hoy, hablé con el fiscal sobre las propiedades de Blackwood. Van a ser confiscadas por el gobierno territorial. Y algunas de ellas van a ser vendidas en subasta pública para compensar a sus víctimas». Isabella hizo una pausa, incluyendo la tierra que él había estado reclamando ilegalmente. William se enderezó. «¿Estás diciendo?» «Estoy diciendo que cuando regresemos a casa, vamos a tener la oportunidad de comprar toda la tierra que Blackwood había robado a precios justos. Podemos tener el rancho que siempre soñamos, William. Un lugar lo suficientemente grande para todos nuestros hijos futuros». William la besó profundamente. «Hijos futuros». Isabella puso su mano en su vientre. «Bueno, nuestro hijo va a necesitar hermanos y hermanas, ¿no te parece?» Por primera vez en casi un año, William sintió que el futuro se extendía ante ellos brillante e ilimitado. 6 meses después del juicio, William Evans se despertó en una cama más grande, en una casa más grande, en una tierra que finalmente era completamente suya, sin la sombra de amenazas o disputas legales. El sol de octubre entraba por las ventanas nuevas de la habitación principal que había construido como sorpresa para Isabella, y pudo escuchar los sonidos familiares de su esposa preparando el desayuno mientras cantaba suavemente a su hijo. Se vistió rápidamente y bajó a la cocina expandida, donde encontró a Isabella de pie frente a la estufa nueva, con su hijo de casi 1 año en sus brazos. El pequeño había crecido notablemente y ahora caminaba tambaleándose por toda la casa, llenándola de risas y energía. «Buenos días, mi amor», dijo William, besando a Isabella en la mejilla antes de tomar al bebé en sus brazos. «Buenos días», respondió Isabella, sonriendo de esa manera que aún hacía que el corazón de William se saltara latidos. «Miguel va a llegar en 1 hora para discutir la construcción del nuevo establo». William asintió. Miguel Herrera era el capataz que habían contratado para ayudar a manejar el rancho expandido. Con casi 500 cabezas de ganado y 3.000 acres de tierra, el Evans Ranch se había convertido en uno de los más prósperos del territorio. Pero lo que más orgulloso hacía sentir a William no era el éxito financiero, sino la forma en que habían construido algo que honraba tanto sus sueños originales como las lecciones que habían aprendido de casi perderlo todo. Isabella dijo, mientras desayunaban, «He estado pensando en algo». «¿En qué?».
en lo que dijiste esa primera noche cuando regresaste, sobre las personas que nos son devueltas de maneras que nunca esperamos. Isabela dejó su tenedor y lo miró con atención. No estabas hablando solo de nosotros, ¿verdad? Estabas hablando de él también. William señaló hacia su hijo, quien estaba sentado en su silla alta, experimentando entusiastamente con avena. Isabela sonrió suavemente. Era casi como si el universo hubiera conspirado para traernos de vuelta juntos. Tú encontraste a nuestro hijo exactamente cuando más lo necesitabas. Yo regresé cuando él más me necesitaba. Y todos nosotros nos encontramos cuando estábamos listos para ser una familia. William tomó su mano a través de la mesa. ¿Crees que tu memoria regresó completamente porque estabas lista o porque finalmente estabas en casa? Ambos, dijo Isabela sin dudarlo. Los doctores en Santa Fe me dijeron que a veces la mente protege los recuerdos traumáticos hasta que la persona se siente segura de procesarlos. Creo que mi mente sabía que necesitaba olvidar para sobrevivir y recordar para vivir realmente. El sonido de cascos interrumpió su conversación, pero esta vez era un sonido bienvenido. Miguel llegó con 2 de sus hombres para comenzar el trabajo del día. «Patrón», saludó Miguel, quitándose el sombrero cuando entró a la cocina. «Señora Evans, buenos días». «Miguel», respondió William, «¿cómo se ven las cosas hoy?» «Bien, patrón, muy bien. Las vacas están gordas y contentas, los pastos están verdes, y recibí palabra de Santa Fe que nuestro ganado obtuvo los mejores precios en el mercado este mes». William sonrió. Era algo que nunca se cansaba de escuchar. Después de que Miguel se fue para supervisar el trabajo, William e Isabela salieron al porche con su hijo. El vista desde la casa nueva era espectacular. Podían ver todo su territorio extenderse hasta las montañas, punteado con ganado saludable y marcado por cercas sólidas y corrientes limpias. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Isabela de repente. «¿A qué te refieres? A veces me pregunto si nuestra vida habría sido más simple si Blackwood nunca hubiera venido, si yo nunca hubiera visto esos documentos, si nada de esto hubiera pasado». William consideró la pregunta seriamente. «¿Más simple? Probablemente. ¿Mejor? No lo creo. ¿Por qué no? Porque antes de todo esto, estábamos construyendo un sueño basado en la esperanza». William señaló hacia la tierra que se extendía ante ellos. «Ahora estamos viviendo una realidad basada en la fuerza que descubrimos que teníamos». Isabela se acurrucó contra él. «¿Qué tipo de fuerza?» «La fuerza para no rendirnos cuando todo parecía perdido. La fuerza para luchar por lo que era correcto, incluso cuando era peligroso. La fuerza para confiar el uno en el otro con nuestras verdades más difíciles». Su hijo había comenzado a caminar por el porche, explorando cada rincón con la curiosidad infinita de la infancia. «Y la fuerza para reconstruir algo incluso mejor de lo que habíamos perdido», añadió Isabela. Esa tarde, mientras William trabajaba en el nuevo establo y Isabela cuidaba de su jardín expandido, llegó una visitante inesperada. Era una mujer joven con un bebé en brazos, claramente en apuros. «¿Señora Evans?», preguntó tímidamente. «Soy Carmen Flores. Escuché que usted podría ayudarme». Isabela se enderezó, secándose las manos en su delantal. «¿Qué tipo de ayuda necesita?» «Mi esposo desapareció hace 3 semanas. Algunos dicen que fue por deudas de juego, otros que se fue con otra mujer. Pero yo creo que algo malo le pasó». Isabela miró a la mujer joven, viendo en su rostro la misma desesperación que había sentido ella misma no hacía tanto tiempo. «Venga», dijo gentilmente. «Hablemos adentro». Cuando William regresó del establo esa tarde, encontró a Isabela en la cocina preparando suficiente cena para 4 personas. «¿Tenemos compañía?», preguntó. «Carmen Flores», explicó Isabela. «Su esposo desapareció, y creo que podríamos ayudarla». William no necesitó más explicación. Durante los últimos meses,
su casa se había convertido en un refugio no oficial para personas en problemas. Isabella había desarrollado una reputación en todo el territorio como alguien que entendía lo que significaba perder todo y encontrar la fuerza para reconstruir. Durante la cena, Carmen contó su historia. Su esposo había estado investigando irregularidades en las oficinas de títulos de tierra. Aparentemente, las prácticas corruptas no habían terminado completamente con el arresto de Blackwood. «Podemos ayudarla», dijo Isabella firmemente. «Conocemos a las personas correctas y sabemos cómo encontrar la verdad». Esa noche, después de que Carmen se hubiera acostado en la habitación de huéspedes que ahora mantenían siempre lista, William e Isabella se sentaron en su porche como hacían cada noche. «¿No te cansas nunca de esto?», preguntó William. «¿De ayudar a extraños, de luchar contra la injusticia?» Isabella miró hacia las estrellas, las mismas estrellas que habían sido testigos de sus sueños más tempranos y su dolor más profundo. «¿Sabes qué aprendí durante esos meses cuando no podía recordar quién era?», dijo finalmente. «¿Qué?». «Aprendí que cuando no tienes pasado, solo tienes presente. Y en el presente, la única pregunta que importa es, ¿qué tipo de persona eliges ser en este momento?». William tomó su mano. «¿Y qué tipo de persona eliges ser?». «El tipo de persona que lucha por las familias que se aman. El tipo de persona que protege a los que no pueden protegerse a sí mismos. El tipo de persona que construye algo que dura más que una sola vida». Isabella se volvió hacia él, y en la luz tenue de las estrellas, William vio la mujer que había amado desde el primer día, pero también la mujer más fuerte y sabia en la que se había convertido. «Somos diferentes ahora», dijo ella. «Ambos somos diferentes de quienes éramos antes de que todo esto pasara». «¿Es algo malo? ¿No?», sonrió Isabella. «Es perfecto, porque ahora sabemos lo que valemos, sabemos lo que podemos sobrevivir, y sabemos que juntos podemos construir algo que ninguna fuerza en la tierra puede destruir». Su hijo había comenzado a llorar suavemente desde su habitación, y Isabella se levantó para cuidarlo. Mientras la observaba desaparecer en la casa, William sintió una gratitud tan profunda que casi le dolía. Habían perdido 3 meses de sus vidas, habían enfrentado amenazas que podrían haberlos destruido, y habían descubierto secretos que podrían haber arruinado su matrimonio. Pero al final, cada prueba los había hecho más fuertes, cada pérdida había hecho que su reunión fuera más dulce, y cada secreto revelado había profundizado su confianza mutua. El Evans Ranch se extendía ante él en la oscuridad, pero William sabía que al amanecer estaría lleno de vida otra vez. Vacas que pastaban, trabajadores que construían, una esposa que cantaba mientras cocinaba, y un hijo que crecía fuerte y libre bajo el cielo abierto de Nuevo México. Era exactamente la vida que habían soñado construir, pero era mejor porque habían tenido que luchar por ella, perderla y encontrar la manera de reconstruirla juntos. Y mientras se levantaba para seguir a su familia adentro, William Evans supo con certeza absoluta que esta vez nada ni nadie podría quitársela. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si este te ha gustado, no querrás dejar pasar estos. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificación para no perderte ninguna de nuestras subidas.